Bien, buenos días. El día de hoy tenemos un relato de un escritor venezolano, El Venado, y de paso un relato también de una escritora guatemalteca. Me refiero a Arturo Uslar Pietri. Bien, el título del relato corresponde a El Venado. Dice bien claro en este relato. Este relato corresponde a un real maravilloso. Bien. Entonces, que es un relato del real maravilloso, donde está la realidad, la fantasía, la idiosincrasia, el pensamiento del grupo humano. Bien, empieza el relato. El título es El Venado. Se le iba haciendo la respiración fatigosa, debía llevar largo rato marchando, la escopeta empezaba a molestar en la espalda. La tomó en la mano. Todo parecía quieto y silencioso. Cerca se oía el menudo latido de un hilo de agua. Salía de entre los helechos y cruzaba la vereda. Se arrodilló para tomar, sintió el fresco del agua penetrarle por la garganta reseca y por el pecho. Así había sido, así había sido cuando estuvo muriendo con calentura. Se tocaba la cabeza como una piedra de fogón. Todo lo veía oscuro. Eran lo mismo el día y la noche, pero Benita no lo desamparaba. Cuando abría los ojos la veía al lado. Le daba miedo quedarse dormido. Le daba miedo quedarse solo. Se dormía con la mano de Benita agarrada y se despertaba dando un salto. Benita, ¿dónde estás? Ahí estaba, ahí le hablaba. Quédate quieto, Damián. Quédate tranquilo. No pasa nada, nada. No pasa nada. Duerme, Damián. Duerme tranquilo. Tranquilo, aquí estoy yo. Y se volvía a despertar sofocado, caliente como una brasa, dando manotazos en lo oscuro. Benita, Benita, ¿dónde estás? Estate quieto, Damián, estate quieto. ¿No me ves? Aquí estoy yo. Iba caminando con más lentitud, con más pesadez, afirmaba pesadamente los pies y los arrastraba un poco. Llevaba la escopeta por el cañón y la culata también arrastraba por la tierra. El zurrón le golpeaba en la espalda. Ya hacía rato que no se oía ni el canto de un pájaro. Tan solo la raya verde de una culebra cruzó la vereda ondulando, pero él siguió sin detenerse. Ya debía ir lejos, iban clareando los helechos, los árboles eran menos altos, en los pies sentía la tierra más seca. Llevaba mucho tiempo caminando, estaba lejos del rancho. Allá estaría Benita con Domitila y con José del Carmen el curandero, y con esa puntada metida como una lanza, y él caminando por el monte arriba, tan lejos. ¿Y qué iba a hacer en el rancho? ¿Qué hace un hombre en el rancho? ¿Para qué sirve? Oía el quejido de Benita. Lo mismo que cuando degüellan un becerro. Yo sé que me voy a morir, Damián. Estás de Dios y es lo mejor. No hables tanta soquetada, Benita. Es lo mejor, Damián. Es lo mejor. No digas tanta soquetada, Benita. Cállate. Yo sé que me voy a morir, Damián, y es lo mejor. Benita, por Dios, cállate. Tú puedes encontrar otra mujer. Benita, no digas eso que el Señor te va a castigar. Puedes encontrar otra mujer mejor que yo, una mujer buena que te dé hijos. Cállate, Benita, que pareces una condenada, una mujer que te dé hijos, Damián, para que cuando se muera no te vayas a quedar solo. No hables más de eso, Benita, por Dios. Tú no vas a morir, tú no te vas a morir, tú te vas a calentar. Tú verás que te vas a alentar. No hables más de eso, mira que eso es malo. Se paró en seco, estaba en el borde de una cuchilla cerca, en una explanada, se abría un claro estrecho. En medio estaba el venado de las 12 puntas. Era él, grande, oscuro, viejo,
Había alzado la cabeza y parecía ventear. La enmarañada cornamenta se desplegaba abierta. Damián le contó las puntas 10, 11 y 12. ¡Qué animal tan lindo! Con mucho sigilo se arrodilló sin ruido. El animal parecía inquieto. Tendió la escopeta cargada. La culata abierta de barro fresco le tocó la mejilla. Por la mirada le veía la paleta delantera junto al costillar. El animal y él se habían quedado en una quietud maravillosa. Reventó el trueno del disparo sacudiendo el aire. El venado dio un gran salto y cayó en tierra. Quedó medio oculto entre las hierbas que cubrían el claro. Damián se puso de pie. Había matado al venado. Aquella mancha marrón entre las hierbas era el venado de las 12 puntas. Todo estaba quieto, pero el disparo seguía resonando en las lejanías y en los ecos. Eran como otros disparos más pequeños, más lejanos, más sordos. Ya parecía que se apagaba uno y venía resonando otro, de otra manera, de otra quebrada, de otra lona, de otra cuesta. Damián movía la cabeza alelada al son de los ecos que se iban sucediendo y respondiendo en la distancia. Todo resonaba con el eco del disparo. ¡Santo Dios! ¡Qué tiro para sonar! Óyelo. Por allá vuelve otra vez. El monte estaba. Saltaba de un lado a otro sobre la cabeza. Damián movía la cabeza asustado y sobrecogido. Allá, lejísimo, sonaba todavía un eco. Era muy poco lo que se distinguía del venado muerto entre la hierba, pero Damián no daba un paso para acercarse. Tenía la boca abierta descolgada y la respiración corta silbosa, como de perro. Maté al de las 12 puntas, lo que son las cosas, muerto, muertico, de un solo tiro, sin buscarlo. Todos lo buscaban, y a Damián y lo encuentran. Para él lo estaba esperando en aquella loma. ¿Sería para avisarle? No ha debido matarlo. Traen desgracia a esos animales raros. ¿Cómo lo dijo José del Carmen? Allá estaría Benita con su puntada. Ave María Purísima, no. Mejor es no tocarlo. Mejor es dejarlo. Mejor es irme. Esto trae desgracia. Tomó el camino del regreso apresuradamente. Sentía prisa por llegar a la casa. Ahora regresando ligero se daba cuenta de lo lejos que había ido. Caminaba y no se veía ni el techo del rancho. Había que pasar la cuchilla y caer en la otra quebrada. Tú no te vas a morir, Benita. Mejor es no hablar de eso. No, no digas tantas soquetadas. Tú te vas a alentar. Aquí estoy yo, Benita. Casi iba corriendo. Una vez pesada la cuchilla, abandonó la vereda y se lanzó cuesta abajo en línea recta por lo espero del monte. Así llegaría más pronto. La escopeta se le enredaba en los bejucos y en los troncos, pero él empujaba el pecho y braceaba abriéndose camino. Arturo Uslar Pietri. Bien, fue un escritor intelectual venezolano y también filósofo de paso. Bien, fue abogado, intelectual, abogado, periodista, filósofo, escritor, productor de televisión y político venezolano. ¿Bien? Entonces, aquí relato. ¿Qué es un relato de lo real maravilloso? Que en el mundo real existen los ranchos, existen los cazadores, existen los venados, existe el campo, existe la vida y la muerte, existe la enfermedad. Pero cuando se habla de cosas ya, como es la idiosincrasia del pueblo que dice, ¿no? Ver un animal de 12 puntas es de mal augurio, ¿no? Trae desgracia o mala suerte.
Y es más, si en este caso también le da muerte, le dispara al venado de 12 puntas. Estos animales de 12 puntas equivale a decir 12, la asta o el cacho tiene 12 pequeños cachos. Entonces, pues se le dice 12 puntas. Generalmente no es así. Algunos tienen menos de 12 puntas. Entonces, estos animales aparecen de vez en cuando. Es como en la cultura de los iroqueses o de las grandes praderas norteamericanas de los pieles rojas. Ahí abundaba el búfalo. Entonces, en la idiosincrasia de ellos existía el búfalo blanco. Y el búfalo blanco aparecía algunas mañanas, algunos días donde había bastante neblina. Pero nadie podía cazarlo al búfalo blanco, se le consideraba como una especie de dios. Y el que podía ver un búfalo blanco mejoraba su vida, se convertía en una suerte de riqueza, de una suerte mucho mejor. ¿Bien? Y en la cultura andina del pueblo peruano, por ejemplo, ¿no? Los que crían el ganado vacuno lo llaman illa a unos tallados de piedra, tan similares o iguales que su ganado, pero solo de uno. Si uno tiene una vaca, no de blanco y negro o marrón y blanco, qué sé, el color, la illa es un tallado de esa vaca o de ese toro, mayormente la vaca, tan idéntico en color, pero en estado PET, en piedra. Entonces, esa es la idiosincrasia. Y tener esa piedra, el encontrar esa piedra, esa que lo llaman illa, es que el ganado va a ser en aumento, va a ser fructífero. Y el perderlo, esa illa va a traer mucha mala suerte. Ese es en el caso peruano. Y en el caso venezolano, es esto del venado de las 12 puntas. Bien, es como también salimos a otro escenario, ¿no? Cuando se dice de lo maravilloso está entre la fantasía, la realidad y el pensamiento del hombre, de acuerdo a su cultura. Es igual, por ejemplo, en el Machu Picchu existen más de 500 orquídeas, 500 tipos de orquídeas. Algunas orquídeas ya ornamentadas se puede encontrar en Miraflores. Una flor de orquídea común cuesta $30, una sola flor. Y en el Machu Picchu podemos encontrar una serie de orquídeas, hay más de 500 especies de orquídeas. Pero existe la orquídea negra. La orquídea negra solo está en los pantanos. Cuesta $1.000.000 la orquídea negra para el quien lo encuentre. Muchos buscadores de orquídea negra perecen porque ingresan al pantano y el pantano se los succiona al hombre que busca. Y el que lo encuentra la orquídea negra, ¿qué pasa? El quien lo posee se va a convertir en un hombre muy afortunado, con mucha riqueza. Entonces, esos son temas de lo real maravilloso. O cuando uno hable, por ejemplo, de los muertos y de los fantasmas, de los espíritus, estamos en el entorno de lo que es lo real maravilloso. Existe lo real y la maravilla está en el pensamiento, en la cultura y en la idiosincrasia. En este caso es el venado de las 12 puntas. ¿Y qué pasaría con Benita? Benita va a tener que morir. Justamente para eso, Damián mata al venado de 12 puntas y la desgracia es que Benita muere. Claro, eso ya no se cuenta en el relato. Eso se entiende por inferencia. La inferencia es aquello que no aparece en el texto. Tiene que deducir el lector. Y bien, podía el autor terminar con la narración de la muerte de Benita, pero es una técnica. Esto pertenece a la narrativa del siglo XX, de los últimos, eh, hacia el año 70, 80, surge este tipo de relatos, donde el mismo autor espera que el lector deduzca, saque su propia inferencia. Entonces, hay especies animales que son una maravilla y pocos pueden encontrar. Y para terminar, por ejemplo, se habla que las serpientes tienen una piedrita. Las serpientes de estándar común pues tienen 40 centímetros, 35 centímetros. Estas serpientes cuando van a beber agua a un riachuelo o una laguna,
Y el caballero que tiene mucha suerte, la serpiente deja su piedrita antes de ingresar a beber el agua o bañarse. El caballero que le quite esa piedrita a esta serpiente también se vuelve afortunado. Muchos buscan y muy pocos lo consiguen. Entonces, eso también es un caso de lo real maravilloso. Bien, ahora pasemos acá al siguiente relato de otra escritora guatemalteca. Bien, muy interesante, por cierto, el juicio de los árboles contra el hombre. En una montaña lejana se oían las voces. Ahora vamos con Padilla, va a leer el texto resaltado. Padilla o Díaz. Sí, profe. En voz alta, el texto resaltado del juicio de los árboles contra el hombre. En una montaña lejana se oían las voces de unos grandes señores. Esos grandes señores eran los árboles, los cuales se encontraban en un juicio con un río. Ese río era el hombre, quien atormentaba y sentado en una silla, se agarraba a la cabeza en señal de preocupación. Todos los árboles de todas las especies y todos los climas había asistido a un juicio para ver si hacía justicia y para ver la derrota del hombre. Momentos después se le dio la palabra a la defensa de los árboles y le llamó al señor Eucalipto para que dijese su relato. Ya, gracias. Bien. Yo estaba tranquilo con mi familia y con mis amigos, admirando el hermoso paisaje y resguardando en nuestra rama a las aves del cielo. De pronto vi con gran terror y susto al hombre con un hacha enorme en las manos, talando el cuerpo de el hijo en todas partes, y así siguió con todos los demás. De esa masacre solo nos salvamos algunos cuantos en esta montaña. Entonces la defensa de los árboles preguntó, ¿y para qué cortaron tantos árboles? Para hacer carreteras y vías de comunicación entre ellos, le contestó. Gracias, le dijo la defensa. Luego pidió la palabra a la defensa del hombre. Su señoría, el hombre hace lo que hace por la superación de su especie, no por ser malo ni otra cosa. Ahora permítame interrogar a un testigo. La defensa llamó a la señora Ceiba, quien dijo, ¿no es cierto, señora Ceiba, que vio cuando el hombre sembraba árboles? La señora Ceiba, con voz pasiva, dijo, a ver, Tupa va a leer el texto resaltado. Tupa. Ya. Pase al arco, puede leer el texto resaltado. Sí, profesor. Sí, Muy es bien. cierto, pero al igual vi cuando cortaban cientos de árboles para exportar sus maderas. Pero volvió a sembrar árboles en el mismo lugar. No le contestó. Yo nunca vi que él sembraba árboles en el mismo lugar en donde los talaba. Gracias, le dijo la defensa. La defensa de los árboles llamó al señor Caoba y lo interrogó. Señor Caoba, díganos su relato, por favor. Yo me encontraba comiendo en una montaña, en una mañana soleada, donde todas las aves salían al vuelo y de repente vi al hombre con una escopeta enorme en las manos. Y de pronto, ¡opá! Sonó y la escopeta derribó a muchas aves, y no era para alimentarse, sino para algo que ellos llaman deporte. ¿Y solo vio eso? Le preguntó la defensa. No, le contestó. También vi cuando se llevaron al señor Gusano de Seda para meterlo al agua hirviendo y sacarle un hilito que le sirve para hacer vestidos finos
que no son necesarios. Gracias, le dijo la defensa y prosiguió. Lo ve su señoría, el hombre no hace más que perjudicar a todas las criaturas de todas las especies del mundo entero. El juez y los del consejo deliberaron y de pronto el juez dio la sentencia. Se le declara al acusado culpable de los hechos y se le condena a la extinción. La sesión se da por terminada su señoría. Y la defensa del hombre, el perro fiel y el buen amigo, solo agachó la cabeza y se le vio una lágrima rodando por su mejilla. Bien, entonces vamos al comentario de este relato. El comentario de este relato es lo siguiente. Tenemos la presencia del hombre en el entorno del medio ambiente. Reflexionamos. El hombre es un gran productor de la tecnología, o con la tecnología es un gran productor de muchos bienes y servicios, pero es un gran consumidor de lo que ofrece el planeta. Por ejemplo, como en este caso del árbol, ¿no? El hombre tala y tala, pero el hombre poco o nada hace por sembrar árboles, aún existiendo viveros. Por ejemplo, acá en Lima hay viveros, pero el hombre más es lo que tala. Y cuando construyen carreteras a nivel nacional, poco es lo que siembran árboles. Solamente aquí cerca, a 6 horas de viaje de Lima, Churín. Ahí, antes que se pavimente la carretera Churín, habían árboles naturales, árboles en esas quebradas vírgenes. Y cuando hicieron la pavimentación, una pavimentación mal hecha y angosta, cortaron por lo menos más de 400 árboles. Y esos árboles demoraron en crecer tantísimos años, 30, 40 años. Ahora es algo desértico, entonces perjudica el ambiente, el medio ambiente. En la selva peruana o en Sudamérica o en las selvas, en cualquier escenario de selva, el hombre tala, destruye y perjudica el equilibrio del ecosistema. Entonces, este relato es para hacer un comentario del cuidado del medio ambiente. Claro que hay políticas para poder sembrar árboles, pero no es efectiva. Un roble es un árbol y la madera de roble es caro. Los árboles, las maderas más caras provienen del tornillo, caoba, roble o cedro, pino. ¿No? Estos árboles, ¿cuánto demora? Un roble, ¿cuánto demora para dar madera? 50, 60 años. Y el hombre con la tecnología moderna en segundos lo derriba y lo convierte en madera. Y para plantarlo, a veces no funciona. En la selva hay viveros, pero no funciona. Entonces la selva se está quedando desértica. Peor la selva de Madre de Dios, ¿no? Donde hay la minería ilegal del oro. En algunos años más será un lugar muy desértico y venenoso para el hombre, Madre de Dios, donde actualmente todavía queda una riqueza forestal de la maravilla de la naturaleza. Entonces, este relato nos hace ver lo que hace el hombre. Realmente es así. Por ejemplo, cuando lo dije, el hombre es un gran consumidor de la riqueza del planeta, pero también es un gran transformador, pero es un gran productor el hombre de la basura. El hombre produce la basura en miles y miles de toneladas. ¿Y esa basura dónde va? No lo puede destruir, no lo puede limpiar. La basura que produce el hombre, todo termina en los quemaderos y eso contamina enormemente el ambiente. En cambio, las especies animales pueden dejar su excremento, pero no contaminan el ambiente, porque en la cadena alimenticia va desapareciendo, se va regulando. En cambio, lo que deja el hombre, pues, es indestructible. Por ejemplo, los plásticos. Cualquier botella, cualquier plástico de polietileno demora más de 500 años para poder desaparecer. En 500 años está envenenado el suelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este relato nos dice, en otras palabras, en una especie de fábula, ¿no?, de lo que es el hombre.
Por ejemplo, en las grandes praderas norteamericanas, en el siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, antes que llegue el hombre blanco, o cuando recién, eran por miles, miles y miles de búfalos que cruzaban. En las grandes praderas del África, los ciervos, los venados, pasaban por millones. Hoy en día es muy escaso. El hombre ha podido destruir todo. Por ejemplo, rinoceronte blanco, solamente tenemos 2 a 4. Ya no hay más rinocerontes. Solo quedan rinocerontes oscuros o marrones. El rinoceronte blanco ha desaparecido prácticamente. Que el hombre, o los cocodrilos también van desapareciendo, ya es escaso. Entonces el hombre consume a gran escala y destruye. Entonces, por ejemplo, los ríos de la selva peruana. Aquí de Lima estamos solamente a 6 horas de la selva peruana con un auto moderno hasta 5 horas, 4 horas. Es muy cerca la selva de acá de Lima. Entonces, los ríos de la selva están contaminados. Ya no es la selva donde uno puede lanzarse al río y bañarse. El río está contaminado, está lleno de plásticos. ¿El hombre qué hace? Con su tecnología no hace limpieza. Ensucia, ensucia, ensucia. Si tuviésemos la cultura de los países del Mediterráneo, allá en Europa, ellos limpian su mar, limpian sus ríos, o en el Japón. En el Japón limpian su mar, cuidan su mar, no contaminan, sus ríos lo cuidan. En el Perú no es así. O en Sudamérica, los lagos, los ríos, el mar es un desecho, es el lugar del desecho de la basura del hombre. ¿No? Entonces diríamos que es un estado básicamente de salvajismo con la tecnología que se vive, ¿no? A diferencia de otros países, ¿no? Entonces, el hombre estudia, ¿no? Diferentes niveles educativos, pero actúa frente a las especies o los recursos naturales con gran eh, ventaja de tecnología, pero sin pensar en el futuro. Por ejemplo, el caballito de mar. Hemos leído el hipocampo de oro el otro día. ¿Se acuerdan del hipocampo de oro de Abraham Valdelomar? El hipocampo, el hipocampo ya desapareció de la costa peruana. ¿Por qué? Porque se preparan vitaminas, alimentos altamente fortificantes para el hombre. Y a gran escala han consumido, han explotado el mar peruano y ya no hay caballitos de mar, ya no hay los hipocampos. Entonces, en gran escala el hombre consume, ¿no? Entonces, por ejemplo, los habitantes de Alaska, de Canadá, los esquimales, ellos sin tener una educación primaria, secundaria o superior, filosóficamente dicen bien claro, lo que tiene el planeta, consumir lo necesario, no en gran escala, ¿no? Entonces, el hombre prácticamente ha destruido el planeta con su tecnología, en aras de la tecnología, de la modernización, pero no piensa en eso de la reconstrucción. Como le dije, ¿no? Hay viveros, pero esos viveros no justifican porque hay árboles que demoran pues 30, 40, 100 años para poder desarrollarse. Entonces, existe en teoría, si uno corta un árbol, debe sembrar 10 o 20 árboles, como pleitesía, pero no es así, ¿no? Eso queda en teoría a veces, ¿no? Entonces, podemos valorar en la época inca, el planeta, el Perú era un territorio virgen, muy hermoso, muy bello, sin contaminación. Aún así los incas ya tenían un vivero en Hacho. Y ahora Hacho tiene un vivero, creo que ya ni existe. Había un vivero de la municipalidad y ahí es el inicio de San Juan de Lurigancho, del distrito más grande de Lima. ¿Y qué es el distrito más grande de Lima? No tiene río, es un bosque de cemento y fierro, no hay árboles, y si hay pocos árboles es muy escaso.
es diminutos árboles que se ha forestado, es mínimo para la escala de población que tiene. Entonces, este relato muchas veces nos lleva a la reflexión de que realmente el hombre en aras del desarrollo destruye. Y cuando se cortan los árboles, ¿cuántas especies de aves quedan sin hogar? Y otras especies, no solamente aves, sino otras especies, aún el mismo hombre. Las diferentes etnias de la selva peruana, los aros, los yanishas, los conibos, los ashánicas, los campas, los jíbaros, los huitotos. Cuando se les corta un árbol, ellos se perjudican porque ellos son parte de su hogar. Entonces, no solo eso se pasa en el Perú, sino pasa en Brasil. Entonces, lo que dice este relato es cierto, ¿no? Cierto. Entonces, el hombre básicamente va destruyendo el planeta. Y creo que con la fabricación de la bomba atómica, el hombre se va a autodestruir y también destruir el planeta. Entonces, ustedes que van a ser futuros profesionales deben promocionar a que no existan más viveros, pero hay un problema, la carencia de agua. Ya estamos en el límite de que ya se acercan los tiempos en que la escasez del agua va a ser con mayor proporción frente a la escala de la población mundial. Bien, entonces, importante para poder desarrollar esto. Entonces, en el primer relato del venado, lo que van a hacer es, en el cuadro, solamente del venado, ¿no? Identificar las ideas auxiliares, ¿no? Identificar la idea principal. Y también en inferencia, ¿qué van a precisar en inferencia? En inferencia, ¿existen los animales raros? Entonces, en esos animales raros les hablé fuera del texto, ¿no? El bisonte, el búfalo blanco, la illa, ¿no? La orquídea negra, ¿no? Entonces, es el mundo de lo real a lo maravilloso, ¿bien? ¿Y por qué escribieron los autores de esta manera? Porque rescatan la cultura del pueblo. En la cultura del pueblo existe eso, ¿bien? Entonces, es igual, por ejemplo, cuando retomemos algo así como el Real Maravilloso sería el relato de Abraham Valdelomar en el hipocampo de oro. En sí no existe un hipocampo de oro, pero el hipocampo de oro está en lo Real Maravilloso. Y fuera de ello, por ejemplo, cuando hay muchos relatos de las sirenas, ¿no? Cuando se hable de un relato de las sirenas, está el hombre, el escritor, en un plano de lo real maravilloso. ¿Sí? Entonces, en diferentes escenarios o en diferentes culturas siempre ha existido estas manifestaciones de Dios. ¿Qué es idiosincrasia? Es la manera de pensar, es la manera de opinar, es la manera de poder eh, entender la cultura de un pueblo. Y la literatura viene del pueblo. Uno escucha, uno mira, entonces el escritor capta y escribe lo que ha visto. O sea, cosas muy sencillas a veces, ¿no? En Abraham Valdelomar, ¿qué cosa ha escrito? El cuento más conocido de Valdelomar, El Caballero Carmelo. Simplemente ha escrito una costumbre que lo ha hecho, que lo hacen los de Pisco o en cualquier otro escenario, ¿no? El Caballero Carmelo, cuento más conocido, ¿no? Muy conocido. El más fácil de entender, el Caballero Carmelo, porque el hipocampo de oro necesita mayor atención de comprensión lectora. Entonces el escritor mira, y en este caso de lo real maravilloso, escucha, mira y trasciende en el relato. Bien, entonces en inferencia dirá, ¿existen los animales raros? ¿Existe el venado de los 12 puntas? Bien, entonces es igual, por ejemplo, conversaba yo con un profesor hace mucho tiempo, ¿no? Y me hablaba de las serpientes que tienen dos cabezas, pero no de la serpiente que en un solo lado tiene las dos cabezas, no.
la cabeza y en la parte de la cola es otra cabeza, 2 cabezas. Y no hay cola, pues. Esas serpientes existen en la selva peruana. Pero el mismo profesor me hablaba de la serpiente mecánica que le había puesto él y su pueblo, ¿no? Entonces la serpiente mecánica te veía y en forma circular, en movimiento centrífugo, te perseguía a gran velocidad. Bien, entonces, que bueno, en ese caso no eran fantasías, pero sí estaba contando cosas que existían. Entonces, es igual, creo que yo les hablé, ¿no? Como estamos en literatura y en el relato, y este cuento del venado lleva a otras realidades. Yo cuando visitaba las ruinas de Vilcabamba, donde había muerto, o donde se había refugiado Manco Inca, cuando se rebeló contra los españoles, y murió en Vilcabamba. Y cuando yo llegué a Quillabamba, me enteré que estaba cerca de Quillabamba, Vilcabamba. Pero eso no me motivó a llegar, sino yo cuando leía un libro, cuando estaba en la universidad, un libro de historia, decía, posiblemente Vilcabamba se encontraba a 10, 8 leguas del Cusco, pero no preciaba el lugar. Y cuando se habla de posiblemente, pues que no existe o es una referencia, ¿no? Entonces, cuando llegué a Quillabamba, dije, ¿qué lugares se puede visitar? Entonces me decían, usted se puede visitar al mirador tal, puede visitar Vilcabamba, que Vilcabamba está cerca de... Y ni corto ni perezoso tomé mi movilidad y me fui a Vilcabamba. Ahí está la tumba de Manco Inca, ¿no? De los últimos incas de Vilcabamba. En ese tránsito, el chofer del auto me contaba, ¿no? Muchas historias, porque en ese escenario hubieron enfrentamientos entre los españoles y los incas a lo largo de ese trayecto de los ríos, de un río. Entonces ahí el chofer me contaba del sapo con alas. Y para mí era extraño eso. Nunca había escuchado el sapo con alas. Y ellos lo veían, el sapo con alas. Solamente en ese río, hay un río que se llama Chaupimayo, ¿no? De Quillabamba a distrito de Vilcabamba. Bien. Entonces me decía, acá en este río existe el sapo con alas. Caso único, ¿no? Que no está en los libros. Entonces, ese es un caso también de lo real maravilloso. Bien, entonces, este tipo de literatura, ¿no? Está pues dado en el año 70, en el año 80 del siglo pasado, en 1970, 1980, se dio esta corriente de lo real maravilloso en el plano de la literatura. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Alguna duda? No, profesor. Ninguna, ¿no? Entonces, ustedes el cuadro solo van a trabajar lo del el venado. Bien, entonces el otro texto es como ampliación de lectura, ¿no? De sugestión para comprender, para poder criticarlo. Entonces siempre retomo, una lectura no solamente es para escuchar pasivamente la secuencia del relato, sino que es criticarlo, adaptarlo, discutirlo y relacionarlo con otros ejemplos, así como yo lo estoy haciendo, ¿no? Si en este relato existe el venado de las 12 puntas, yo les hablé del bisonte blanco o del búfalo blanco o de la orquídea negra o del sapo con alas. Entonces, pues igual también, ¿no? En los libros, en el diccionario dice animales fantasiosos. Cuando se dice animal fantasioso, no existe, solamente... Eso ya va a acabar el tiempo. Ya, muy bien, solo existe en la mente de las personas. Bien, entonces, hasta el día lunes, niños. Adiós, profesor.